Muy bienvenidos, esto es Voces que Inspiran, de Fe y Alegría, un ciclo de entrevistas. Estas entrevistas donde conocemos personas, compartimos historias de vida. Ustedes, para los que no conocen, Fe y Alegría es una ONG jesuita que se dedica a educación de calidad en contextos de muchísima necesidad. Hoy vamos a recibir otro de los invitados que son realmente de lujo. Estamos hablando de Gastón Vigo Gasparotti. Si les decimos el currículum, no voy a empezar por donde él quisiera, eso lo vamos a dejar para el final. Él es doctor en economía, magíster en economía política, autor de 6 libros, fundador de Acamasoa y papá de Libertad, y lo dejamos en puntos suspensivos. Gracias, Gastón, por acercarte. No, por favor, Paula, un placer. Y Qué bueno licenciado verte. en Administración de Empresas, Sí, como si faltara poco. Pero fue hace bastante tiempo, así que no hay problema. Sí, bueno. ¿Cómo fue tu formación? Porque fuiste a un colegio jesuita. Sí, sin duda. Fui al Colegio de la Inmaculada en Santa Fe. En Argentina. Argentina, que nos daba esa pauta, ser con y para los demás. Y bueno, yo siempre muy agradecido, vuelvo todos los fines de semana a su santuario y tengo la suerte que Libertad, mi hija, se esté educando ahí. Mirá vos, ya vamos a dedicarle unos renglones a Libertad. ¿Qué te dejó esa formación? ¿Terminaste el colegio en Santa Fe? Todo el secundario lo hiciste ahí en el colegio jesuita. Arranqué incluso desde el jardín, hice jardín primario y secundario. ¿Qué me dejó? Mis mejores amigos, por empezar. Bien. Después la fe, pero la fe en obras. Siempre nos invitaban a entender que a 15 minutos donde nosotros apoyábamos la cabeza en la almohada había alguien sufriendo. Y luego, y creo que lo más interesante, esto de tener momentos de contemplación, momentos de discernimiento, para que en algún momento cuando veamos al que sufre, seamos capaces de dejar a Dios si estamos rezando para encontrarnos con Dios. Qué lindo todo esto que decís. Y cuando veo toda tu trayectoria académica, tus estudios, esa vocación de servicio y esa vocación social, ¿cuándo te nace o cuál fue ese puntapié inicial para después llegar a Acamasoa? Pues sabés que con los años fui tratando de desmenuzar la respuesta a esa pregunta. Tuve una infancia muy complicada, muy dolorosa, que durante 30 años cayó un montón de cosas. Y eso me dio una sensibilidad, ni mejor ni peor que la de nadie, pero veo dolor, lo comparto, lo abrazo y trato de decirle lo mismo que me digo a mí todos los días. Tu pasado no es tu destino. La segunda cosa es que en mi casa me fomentaban la idea de que si alguien toca el timbre en casa, que haga la tarea con nosotros. Démosles de comer. Tratemos de hacer algo que vaya más allá de la contingencia para ayudar a ese grupo familiar. El colegio con sus misiones me permitió ver la crudeza de la pobreza. Pero estudiando, trabajando en la empresa familiar, un buen día le dije a mi viejo, yo no soy feliz, me encanta lo que haces, pero voy a trabajar con chicos desnutridos por toda la Argentina. Pues lo había escuchado a Abel, lo había escuchado a Fernando Monkeberg, y lo que más me sacudió, Paula, fue escuchar de ellos que el cerebro no acepta deudas atrasadas. Que lo que no se hace en la primera infancia difícilmente se puede hacer después. Y empecé a trabajar con ellos, traté de poner lo mejor de mí, pero hubo como 3 preguntas que terminaron de dejarme donde estoy hoy acá en Acamasoa. La primera, ok, protegemos y rescatamos a los desnutridos, pero ¿a qué escuela van a ir? ¿Al colegio que fui yo o a un colegio que lo preparen para ser el futuro desempleado? Sus padres laburan, estudian, se podrán insertar en el mercado laboral dinámico, competitivo que conozco. ¿Cómo viven? ¿Uno puede salir de la pobreza si habita en ella como en la edad de piedra? Y cuando me enteré de la obra del Padre Opeka, dije, este hombre dio en la tecla. Trabaja desde el inicio hasta el final de la vida, hacia allá voy. Sí, vamos a definir lo que es Acamasoa, que significa buen amigo. El Padre Opeka es argentino y se trasladó a Madagascar, donde sacó a 500.000 personas de la pobreza, pero de la pobreza. Y vos nos vas a contar, porque hiciste 4 viajes y sos una voz referente en esto, que nos cuentes todo lo que viviste y viste allá. Con gusto. Sí. Acamasoa, la obra que él crea, nace de una situación muy concreta, ver niños peleando con animales por comida. Y Pedro, para mí, dijo una de las frases más cristianas, más católicas, más humanas que el oído de un individuo. Vio eso y dijo, si sigo hablando soy un sinvergüenza. Y se puso a trabajar. Y al cabo de muchas décadas termina armando una ciudad de 60.000 personas distribuida en 22 barrios,
entendiendo que es tan importante una maternidad, pero también un cementerio. Sí. Es tan importante un colegio como una universidad, un hogar, como darle la posibilidad a los más pobres de esparcimiento, de cultura, de hábitos deportivos, pero todo lo hizo con ellos. Acamasoa es un grito de dignidad donde se habla del trabajo, de la educación, de la disciplina, pero lo más importante es que al finalizar el día te duelen los mismos huesos. Pedro sigue siendo el primer obrero y bueno, es una organización humanitaria que para mí es muy inspiradora porque es difícil encontrar un obrar que, por ejemplo, tenga 5 cementerios donde haya 5.000 individuos enterrados, pero que tengan colegios donde vayan 20.000 personas. Ah, increíble. Yo tuve la posibilidad de conocerlo al padre Opeka hace muchos años atrás y quedé admirada, y esto que es el obrero de Dios, dicen muchos, la figura de él, y siempre pensé por qué no se replicaba el modelo, y cuando me enteré de que eras vos la persona que traía a Acamasoa a Argentina, dije qué bueno, qué inspiracional, y en estas voces que inspiran, que nos digas cómo hiciste en esos viajes para decir, yo quiero trasladar esto a Argentina, a la provincia de Buenos Aires, a Lima. Bueno, primero, gracias a Dios, fui a un retiro espiritual, donde, que me perdone ese padre, no escuché nada, no presté atención, Bien. pero me iba a mi cuarto y me acordaba de Pedro. Y le escribí a las hermanas, a una de ellas puntualmente, a Lucía. Que viven en Buenos Aires. Que viven en Buenos Aires, y le digo, mirá, Lucía, estoy viendo videos de tu hermano, lo único que te pido es que si él necesita una ayuda, yo quiero ir a trabajar con él para poder extender esto a la Argentina. Me lo presentó en julio del 2018, partí por primera vez en diciembre del 18, me ayudaron a convencerlo y Pedro me dijo una frase preciosa: vení con sencillez, con alegría, con humildad, Dios solamente sabe cómo puede ser una obra como Acamasoa en la Argentina. Y luego trabajando con él, qué sé yo que habrá visto, que me dio como el beneplácito, el apoyo de intentarlo. El sí. El sí. Y después me lancé. Esto es obrar día a día, equivocándote un montón de veces, pero siendo consecuente con este ideal de servir hasta el final. Sí. Para los que no conocen Lima, que nos hagas la ubicación geográfica, las necesidades y en qué etapa estás de Acamasoa, que sabemos que estás en plena construcción y desarrollo, ¿no? En 5 años. Sí, exacto. A ver, Lima es un pueblo del Gran Buenos Aires, a 100 kilómetros de Capital Federal. Es un pueblo que explica muy bien la tragedia argentina. 35.000 habitantes, 7 villas miserias. Un lugar con central nuclear que no tiene hospital. Es un lugar que yo traté de pensar y de convocar a que mucha gente diga, ni siquiera acá nos pusimos de acuerdo, para que empiezan a venir y armar un polo de solidaridad. Nosotros cuando comenzamos, al principio donde podíamos, en lugares prestados, donde teníamos la posibilidad de que alguien nos pudiera abrir la puerta. En agosto del 2020 alquilamos 4 hectáreas, en diciembre las compramos, después con los años agregamos 3 más y empezamos a planificar la urbanización con 4 cosas que para nosotros eran esenciales. Urbanizar dignamente, generar educación de todos los niveles, atención primaria de salud y pensar que podía dar laburo. En esos 5 años pasaron 6.000 voluntarios, hicimos 18 viviendas, 15 espacios de acogida, 3 espacios de educación inicial, 2 de adultos, un comedor, 12 espacios de invernaderos, naves hidropónicas. Estamos construyendo nuestro propio colegio, nuestro propio hospital, hemos tirado infraestructura como no te podés imaginar, zanjear por todos lados para pasar la electricidad a la parte pluvial, cloacal, huertas en tierra, cabañas. Hemos hecho de todo, pero lo más interesante de esto es que no hemos regalado nada. Ah, ese es el detalle. Es que hemos visto a los pobres por su potencialidad, no por sus carencias. Qué increíble, Gastón, el logro de tan poco tiempo haber construido tanto. ¿Y cuáles son los próximos pasos? La inauguración del colegio que está previsto, las necesidades que tienen, la visita, bueno, en algún momento de este año o del próximo del padre Opeka. Nosotros tenemos el gran desafío que para el ciclo lectivo del 27, desde sala de 45 días hasta concluir el primario, tenemos que poder tener terminado el colegio y poner en marcha un colegio con los docentes, los directivos, con esta premisa: los más pobres necesitan tener la misma educación que tienen tus hijos. De calidad.
Y a partir de ahí necesitamos acompañamiento, donantes mensuales. Estamos equipando un hospital modular, entonces hay que ocupar módulos cardiológicos, ginecológicos, oftalmológicos, odontológicos, análisis de sangre, rayos X, laboratorios, guardias. Para eso necesitamos ayuda, más allá de los profesionales. Y luego siempre estamos haciendo hogares, porque es necesario que mucha gente pueda vivir dignamente para que toda esa epigenética de la que vos también has escuchado mucho, ayude. Para que el que está desnutrido no vuelva a desnutrirse y para que el que pueda tener mejores hábitos vaya detrás del progreso. Así que estamos muy ansiosos y con esto puedo cerrarte ante tu pregunta, porque Pedro viene en menos de un mes. El 15 de noviembre finalmente conocerá Kama Sutra Argentina en vivo y en directo. Y es recibir y agradecerle a él y a ese pueblo malgache que marcó el norte. Sí. Es impresionante que hay personas que googleen y que busquen Madagascar, que busquen Pedro Opeka, porque la obra es magnífica y a mí el caso tuyo me genera mucha admiración por todo lo que se está logrando y sobre todo en este espacio que hacemos junto a Fe y Alegría, con Fe y Alegría, de donde la educación es vital. La educación es la que transforma, la educación es la puerta que se abre y la oportunidad. Absolutamente. Si no te educas, nunca vas a ser libre, no vas a tener pensamiento crítico, no vas a poder anhelar nada porque no lo vas a poder construir previamente acá y acá. Entonces, yo lo felicito por ese trabajo, por decir a donde hay mayor vulnerabilidad, mayor calidad educativa debe haber. ¿Por qué es tan duro, Paula, ver gente que la estafan? Van a escuelas donde no le enseñan. Y eso no está bien, no es correcto, no se debe hacer con un individuo que simplemente quiere ir a la escuela. Sí. Cuando te vas a dormir, ¿en qué pensás? Primero trato de agradecer, de haber visto, porque me lo pongo al pie del cañón cada día cuando salgo en el auto, de haber visto victorias en las derrotas. Trato de no pensar en lo que aún no se logró o en aquella persona que todavía tiene muchos altibajos. Y analizo, mirá esto, aquella persona que pudo sostener tantas horas de trabajo, aquel niño que no faltó a la escuela. Después, obviamente, comparto con mi pareja con la que hacemos todo, con Cande, aquellas vicisitudes que todavía duelen. Seguramente pienso en mi hija si hablé con su videollamada, de libertad, todos los días. Llegamos al momento de libertad. Claro, de hablar con ella y me río de sus travesuras y vamos contando los días para el fin de semana. Y trato de dedicar un tiempo a la lectura. A mí los libros me han dado oxígeno cuando no lo tenía. Sí. ¿Y estás viviendo ahora en Lima o todavía te vas a instalar? ¿Cuál es el plan familiar? Estamos construyendo a toda marcha. Si Dios quiere, o a fin de año, comenzando febrero, ya vamos a estar viendo la comunidad, porque sí, entre Santa Fe, Lima y Bulón hacemos 2000 kilómetros por semana. Sí. El padre Opeka, ¿cuál es la enseñanza mayor que te deja cuando te decimos el padre Pedro Opeka? ¿En qué pensás o qué sentís? Bueno, es como un hermano. Sinceramente, creo que es de las personas, por lo menos las que yo conozco, que ha imitado mejor a Jesús. Ese hombre vive en paz y es un hombre feliz, más allá de todos los obstáculos. Por eso digo, pienso en él y pienso en Jesús. Y lo otro, que hay una frase súper difícil, que él nos invita siempre, a que todos los días perdonemos, olvidemos y continuemos. Perdonar, olvidar y continuar. Esa frase nos la vamos a llevar todos de esta entrevista. Y para concluir, ¿qué soñás para Libertad? ¿Qué soñás para ella? ¿Cuántos años tiene ahora? 5 tiene. Todavía es mínima. Sí, a ver, lo primero, que encuentre siempre su camino para hacer lo que quiera de su vida, de acuerdo a sus ideales, su nobleza, sus anhelos. Que como indica su nombre, que sea libre para hablar, siempre. Aunque lo que cargue sea pesado. Y lo otro que me encantaría es que entienda que su padre, más allá de la vida que tiene, no se olvida nunca. Ay, qué emoción. Nunca de ello. No. Ay, Gastón, me emocionás, me emocionás. Gracias por haber venido, sos muy inspiracional. Muchas gracias, un placer, Paula. No sé si lo sabés, pero lo sabés, sos muy inspiracional. Y con esta voz inspiracional concluimos un nuevo espacio, un nuevo episodio.
Los invitamos de manera especial a seguir la cuenta de Instagram acamasoa_Argentina y también las cuentas nuestras redes sociales, Fe y Alegría Argentina. Suscríbete ya al canal de YouTube Fe y Alegría Argentina.